cada uno sabemos cómo somos y cada uno sabemos, ¿verdad? Tanto lo que ya vivimos y en estos días yo oraba y en un tiempo así con el Señor decía, Señor, tú dices que tú te olvidas de nuestros pecados, ¿verdad? Dice que tú los echas al mar, que te olvidas, ¿verdad? Y no traes a memoria las cosas pasadas, pero nosotros que somos humanos sí, sí las traemos, porque yo le di gracias al Señor, digo, gracias Señor porque te olvidaste de aquello que hice, gracias porque dices que ya no te acuerdas más de aquella vez que la barbaridad que cometí pero uno está ahí y te viene a veces a la memoria, ¿verdad? Las cosas y las sigues recordando. Aunque te hayas arrepentido ya y ya sabes que Dios te ha perdonado, pero nos viene a memoria y eso me hace pensar todavía y darle más gracias al Señor y decir gracias Señor, porque tú ya no te acuerdas de esto, menos mal. Pero aunque yo me acuerde, tú ya no. Y eso te ayuda a ser agradecido con el Señor. Amén. Y en esta mañana pues le hemos dado la gloria al Señor, ¿verdad? El testimonio de Magdalena, el testimonio de la pastora Toñi con esta hermana de Jaén, que es tremendo como, yo le decía a Toñi, como el Señor te sigue confirmando, ¿verdad? Lo que ya una vez te dijo, que tu vida está en sus manos. Y como el Señor te sigue haciendo ver cómo cuida de ti, que tú dices, Dios, esto no me habla más que de que tú estás ahí al cuidado, no te olvidas y encima me lo recuerdas. Y por si se me olvida, me mandas a una de Jaén, con todo los respeto, no es comparar ni decir, pero que a veces decimos que si te lo tiene que decir una burra, te lo va a decir una burra. Gloria a Dios que esta hermana no es una burra. Además es muy linda, tanto físicamente, muy mona la muchacha, y de corazón, de espíritu, es una mujer muy, muy linda, pero que a veces es una piedra o una burra, pero que el Señor te hable. Amén. Que el Señor nos siga hablando y nos sigue demostrando su amor, su cuidado, de esa manera tan especial, tan bonita, como que, Señor, ¿tanto me amas? No sé si vosotros, ¿verdad?, lo habéis vivido, pero son momentos especiales cuando dices, Señor, tanto, ¿de verdad que me amas tanto hasta este punto? ¿Hasta haberme perdonado todo eso? Hasta el día de hoy, que encima de que me perdonaste, que me diste, que me hiciste, que hasta aquí, nos enseña la palabra, ¿verdad? Hasta aquí nos guardó el Señor. Ebenecer, que dice, hasta aquí el Señor nos ayudó. Hasta aquí el Señor te ayudó y otra vez le fallas, sabiendo que hasta aquí te ha ayudado, te ha sustentado, te ha, como ha dicho la pastora, todo, ¿verdad? Y ahora el Señor te suple, el Señor te bendice, te da un regalo, te permite ciertas cosas, ¿verdad? Te mima, te sana, te saca de pozos que dice tu Señor, tanto me merezco si yo no me lo merezco, pero tanto me amas para todo esto. Y lo que vivimos ayer también tremendo en mí, exacto, que dice tú, cuando yo decía pastora pensaba eso, decía, es que está pensando en ti, esos momentos, eso no tiene precio, hermano. ¿Verdad? Vosotros lo habréis vivido en algún momento, pero el verlo de esa manera de decir, es que ahora mismo, con lo grande que es el universo, con todo lo que hay en el mundo, que tú te estés acordando de mi persona, ¿eh? Y que eres milimétrico en medio de esta inmensidad del universo, habrá gente orando, estarán pasando circunstancias y cosas ahora fuertes que Dios tiene que estar ahí atento para que en este mismo instante el Señor está pensando en mí. Eso te hace decir, Señor, me tiro al suelo y ya está, ya no necesito, como que ya no necesitas más nada, el saber que Dios está al cuidado ahí. Amén. Y en esta mañana el Señor está atento a nosotros, hermanos. En esta mañana el Señor está atento, así que te aconsejo que no te duermas, que te tomes un café, que te pongas de pie. El domingo estuve a puntito y terminó y digo, bueno, Señor, pero me dijo, bueno, te dejo decirlo, porque el domingo no me dejo decirlo, pero por favor, el domingo vi cómo os quedabais dormidos algunos, algunas. Yo sé que hay momentos, ¿verdad?, que tenéis situaciones de todo, yo puedo entenderlo todo. Una mala noche, un trabajo, cansancio, te aburre la prédica, lo que quieras. Pero si es así, tanto si te aburre la prédica, si estás cansado, si lo que quiera que sea, por respeto, primero a Dios, porque es su palabra lo que vamos a predicar. Amén. Y por respeto a los hermanos que está a tu lado a lo mejor y haces que se pierda. A mí me ha pasado algunas veces. Por estar atento a que una persona no se duerma me estoy perdiendo yo. Y estamos, ay, no te duermas. Ay, mira que, ay,
Por respeto primero a Dios, porque es su palabra lo que se va a predicar, porque Dios está aquí en medio nuestro, hermano, y no podemos ser irreverentes con el Padre. Disciplina, como dice la pastora, cada uno personalmente, y por respeto a la persona que está compartiendo, que se ha esforzado para traer en esta mañana la palabra. No te duermas. Y después, por último, por ti mismo, por tu bien, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar y Dios te va a ministrar. Así que tómate un café, lávate la cara, aunque te hayas maquillado, te hayas pintado. Yo algunas veces me tengo que echar agüita así y decir, por lo menos me espabilo. Me digo, ponte de pie o muévete, que no pasa nada, que peor es, yo lo he llegado a decir, peor es que te duermas, más vergüenza es que me vean dormida a que me vean ponerme de pie, que me vean de pie y digan, mira, se ha puesto de pie porque se está quedando dormida. No me da vergüenza, no me da vergüenza, de verdad, no te dé vergüenza que te vean de pie y que piense, el que quiera pensar que piense, tú estás recibiendo la palabra que es lo importante. Amén. Así que, bueno, es un consejo, ¿vale? Y bueno, lo que os voy a compartir hoy, como decía la pastora, ya ha dicho el 80% de la prédica. El Señor ya ha hablado, ¿no? El Señor, yo, gracias, porque te confirma y uno ya predico con más tranquilidad, ya vengo más tranquila. Oye, siempre estás ahí, ¿no? Pero cuando te confirma el Señor tanto y ya se ha dicho tanto, tanto en las adoraciones como lo que la pastora nos ha ministrado ya, pues uno dice, Señor, es que es lo que tú quieres, de verdad, porque cuando no va enlazado, cuando no dice, es como, ¿y ahora por dónde meto esto? ¿Y ahora cómo digo yo si no tiene nada que ver con lo que el Señor está dirigiendo? Desde que empieza los cultos por la mañana, el Señor ya empieza a dirigir, Él toma el control y además es lo que oramos en intercesión. Espíritu Santo, toma tú el control. Y le dejamos total control al Espíritu Santo para que Él ministre la alabanza, en la adoración, en la prédica, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Oramos, antes del culto estamos orando, que lo sepáis, por vuestras mentes. Estamos orando por vuestros espíritus, nuestros, nos metemos todos, por nuestra mente, por nuestro espíritu y aún oramos por nuestros cuerpos, para que nuestros cuerpos alaben, porque dice la palabra, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Y oramos para que nuestros cuerpos también sean libres y estemos en la alabanza. Y si quieres danzar, dances. Y si quieres dar una vuelta, la des. Y si te quieres tirar al suelo, te tires. Tu cuerpo sea libre. Amén. Tu mente sea libre para recibir. Tus oídos y tus ojos sean abiertos. O sea, que sepáis que estamos orando por todo eso antes de los cultos. Y también le decimos, Espíritu Santo, toma tú el control. Entonces Él toma el control y todo va dirigido, porque el Espíritu Santo y Dios no va aquí, allí, y como solemos decir, ¿no? En Cádiz, ¿no? Al salto a la mata, o vamos como de flor en flor ahí. No, Dios tiene todo al control y lo lleva todo guiado, dirigido en una misma línea, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, amén. Entonces esto es lo que hace porque te da tranquilidad, que dice, gracias Señor, porque va en línea de lo que tú nos quieres hablar, de lo que ya tú has empezado desde esta mañana a ministrarnos, amén. Entonces lo que yo os quiero compartir, pues referente a eso, es a la, no le suelo poner título hacia las prédicas, ¿no? Pero bueno, sí tiene una base, ¿no? Y es pues eso, ¿no? Que en medio de las circunstancias y en medio de tus desiertos confíes en Dios. Es el mensaje de esta prédica. Y es pues referente a eso, ¿no? Como se ha estado diciendo, todo lo que se está viviendo en el mundo, todo lo que se está viviendo en la sociedad, pero personalmente cada uno, pues ves, ¿no? Ciertas situaciones, ciertas circunstancias, cada uno sabe lo que está viviendo. Yo sé lo que estoy viviendo yo sé lo que yo vivo en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en donde quiera que estés, ¿no? Que tengas. Pero te hace pensar y dice, bueno, si no es que lo estás pasando, seguro que has pasado alguna situación complicada, difícil, dura. Si no, y no es desanimar, pero seguro que viene. La vida es un poquito larga, parece que es corta, pero a la vez también es larga, porque son muchos días los que tenemos por delante. Dios nos permita muchos años de vida, pero cuando pasamos por la vida nos vienen situaciones, a veces nos las buscamos, a veces Dios las permite y a veces el enemigo que viene y te pone tropiezo. Nosotros mismos fallamos y a veces le damos al diablo medallas que no se las ha ganado. Porque a veces somos nosotros los que hemos metido la pata y decimos, es que el diablo me ha engañado, es que el diablo me ha... No, perdona, has sido tú. El diablo no te ha cogido de la mano y te ha llevado para irnos a lo grande, a un prostíbulo. Tú, en tu carne, en tu debilidad, has querido ir ahí a ese sitio. El diablo no te ha llevado a un bar a emborracharte. Tú, en tu debilidad y en tus pecados y en tus deseos, has ido y te has liado a beber,
Pues no haber bebido tanto, confórmate con 2 cervezas o con 2 vinos. Pero si te bebes 3 o 4 y vas a terminar borracho, no le eches la culpa al diablo. La culpa la has tenido tú, que has levantado el codo, ¿o no? Y le ponemos medallas que el diablo me engañó y me llevó allí. Perdona, el diablo no, tú, que somos humanos y fallamos y pecamos y tenemos debilidades. Entonces no le echemos la culpa a quien no la tiene. A veces son situaciones que Dios permite en tu vida y que Dios permite en mi vida, que es lo que vamos a ver esta mañana. En medio de todas estas situaciones, hermanos, y de circunstancias, porque no voy a entrar porque aparte es que no lo sé, las circunstancias que tenéis cada uno en vuestras vidas, y no es que diga, ni lo sé, ni me importa, ni me interesa, no, claro que me interesa en vuestras vidas. Para eso tenemos un grupo de intercesión que el que quiera, en confianza, en libertad, os lo digo, es confidencial totalmente. Nosotros somos como el CSI, somos como los de, ¿cómo se llama? Los de la CIA o esta gente que es confidencial. ¿Vale? Hay oraciones, hermanos, nosotros nos confían, las personas nos abren su corazón y me dicen, mira, estoy pasando por esto o tengo tal situación en mi vida, en mi casa, en mi familia, orad por esto. Eso no sale del grupo de intercesión, somos 4 o 5 personas las que estamos orando. No se juzga, te esté pasando lo que esté pasando, exactamente. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para orar y llevarle al Padre tu situación. Amén. Por eso quiero desde aquí aprovechar también esta oportunidad en nombre de todos los que estamos orando. Por la mañana tenemos nuestro Zoom que está abierto a la iglesia, pero en la tarde de 6 a 7 de la tarde nos unimos, aunque estamos en diferentes lugares, en diferentes casas, nos unimos también en un Zoom y lo único que hacemos es nos arrodillamos y nos ponemos a orar al Señor. Y estamos 1 hora orando, intercediendo. Y el que quiera, el que tenga alguna necesidad, lo puede decir que de ahí no sale. Queda entre nosotros, ni se lo contamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, al familiar o a quien sea. Eso se queda en la oración y nosotros lo único que hacemos es que lo llevamos al Padre. Y decimos, Señor, toma esta situación, toma esta circunstancia y cambia y haz conforme a lo que el Padre quiere hacer. Pero se lo llevamos al Padre. Amén. Entonces, en esa situación os digo, bueno, que es también pues una puerta abierta. Después, si el hermano permite, la persona, claro, Dios hace, pues por Magdalena hemos estado orando, evidentemente, pues gloria a Dios que ella ha venido hoy aquí y ha dado el testimonio de lo que Dios ha hecho, pero hemos estado orando por ella. Pero hay situaciones pues que nadie tiene por qué saber. Pero digo, yo no sé vuestra situación, vuestra circunstancia hoy de cada uno. No lo vamos a exponer públicamente. Si después en privado alguno quiere venir y decir, pastora, mira, necesito esta oración, hay un grupo solo para los intercesores. Ahí no sale, ¿vale? Pero en esta mañana, pues bueno, solamente quiero expresarte que en medio de tu situación, de tu circunstancia, sea la que sea, hay una solución. Hay una solución que, como ha dicho la pastora, todos sabemos. Y la vamos a ver en el mayor ejemplo, porque tenemos el testimonio de Magdalena, sí, podemos decir, uy, si algún día te ves en una situación física, ¿verdad?, de enfermedad, de lo que sea, sabes, como Socorro también ha compartido con el tema suyo de la diabetes fuerte, que Dios le ha quitado, ha confiado y Dios le ha permitido estar sana de esa diabetes. Si sea de trabajo, se han dado aquí testimonio de trabajo, de cómo Dios ha suplido, de cómo Dios ha hecho tantas cosas, ¿verdad? Y es bueno escuchar los testimonios porque eso nos ayuda a decir, oye, si a Magdalena el Señor la tocó y ha permitido que esté bien hoy aquí en menos de una semana, ella está aquí y entre comillas digamos tan normal, porque no tiene secuelas, no tiene nada, gloria a Dios. Y vemos eso, nos ayuda, nos fortalece los testimonios. Pero hoy vamos a ver el mayor de los testimonios, el mayor de los ejemplos que tenemos. Amén. Y ese lo tenemos en Jesús. Porque los hijos nos vemos siempre, buscamos, ¿verdad?, el reflejo en los padres. O debemos los padres, por lo menos, ser ejemplo para los hijos. Es decir, que mis hijas, y nosotros a veces en casa yo lo hablamos, cuando veo algún fallo, cuando vemos algún error, yo lo hablo con mi marido y se lo digo, esto no lo podemos hacer, ni esto nos lo podemos permitir porque esto va a repercutir en nuestras hijas. Amén. Ya sea la tontería más grande que nos parezca, no nos lo podemos permitir porque nuestras hijas después nos lo van a reclamar. Es que vosotros, porque si yo voy mañana, cancelamos, pero yo voy y me lío a beber, y estoy muy contentita y más mareada de la cuenta, yo cuando mi hija venga un día mareada no le voy a poder decir, porque mi hija inmediatamente me va a decir, ¿y tú? Pues tú te mareas hasta aquella vez, ¿te acuerdas? O tú estas veces... O si me pillan una mentira.
Después, ¿cómo voy yo a reclamarle a mi hija que no mienta? Somos el ejemplo de nuestros hijos, en todo, en lo pequeño y en lo grande, muchísimo más. Pero en todo debemos de ser ejemplo para nuestros hijos y darle testimonio, sobre todo en el Señor. Tienen que vernos nuestros hijos orar. Nuestros hijos tienen que ver cómo sus padres se ponen de rodillas, cómo claman a Dios, cómo damos gracias al Señor por todo. Aunque sea un día que nos permite una mariscada, y se lo decimos, los sábados tenemos el Shabbat, las mesas que Dios nos permite, y se los hacemos conscientes a nuestras hijas, que sepáis que es Dios el que permite que tengamos esto en la mesa. Una obra que hemos hecho, un mueble que entre en la casa, es Dios el que nos lo ha permitido. Porque le da trabajo a tu padre, le ha dado salud y fuerza a trabajar y Dios suple y Dios sustenta. Los hijos tienen que ver en los padres ese ejemplo, para que ellos después lo sigan, si queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Amén. Entonces ellos van a seguir nuestro ejemplo y es lo que yo quiero. Si yo oro y yo confío en Dios, si yo creo en Dios y busco al Señor, yo quiero que mis hijas busquen a Dios, confíen en el Señor y lleven sus situaciones y su vida al Señor. Amén. Porque yo sé que es bien, a mi vida me ha ido bien. Yo quiero que a mis hijas les vaya bien. Amén. Y en todo, eso en todo en la vida, en la forma de vestir, en la forma de hablar, de comportarte, en todo debemos de ser ejemplo. Pero aunque seamos ejemplos, seamos testimonio, veamos en los hermanos, como digo siempre, el mayor ejemplo y el mayor testimonio lo tenemos en nuestro Señor. Amén. Y vamos a ver cuando, como decíamos hoy, estamos hablando de las situaciones difíciles, ¿verdad? De las circunstancias duras que a veces nos toca pasar en la vida. La peor circunstancia, entiendo, y todos, yo creo que ahí estamos de acuerdo, peor que Jesús lo pasó, no lo hemos pasado nadie. La situación que Jesús tuvo que vivir y pasar, no la hemos pasado ninguno. Porque tú y yo hemos fallado, porque tú y yo hemos pecado, porque tú y yo fallamos y tú y yo pecamos a día de hoy. Pero Jesús no se halló fallo en él, en Jesús no se halló pecado. Y sin tener ningún pecado, sin tener ningún fallo, y siendo hijo del mismo Dios, y viviendo donde vivía y en la eternidad, en los lugares celestiales, bajó aquí a respirar el clima de aquí, a codearse con seres humanos como tú y como yo, pecadores, viles, que incluso lo iban a vender, que incluso le iban a fallar, y que por culpa de todos ellos, tú imagínate, ¿no? que aquí entre todos criticamos a alguien, ¿no? Y le destrozamos la vida. Y ahora esa persona aparece por la puerta y tiene que convivir aquí entre nosotros. Imaginaros cómo nos miraría, ¿no? Diría, por culpa de todos vosotros estoy así. Por culpa de todos vosotros me ha pasado esto, lo otro. Y sin embargo Jesús, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Sabiendo que por culpa de todos nosotros, Él tuvo que hacerse pecado. Imaginaros qué fuerte. Qué situación, qué circunstancia. Y le dijo al padre, yo voy, papá. No te preocupes, yo voy. Tomó la decisión. Yo voy para que ellos se salven. Y no nos condenó a ninguno. Y no nos recriminó a ninguno. Al contrario, bajó a esta tierra y decidió ponerse en esa cruz. Y decidió ser el cordero inmolado. Y vamos a ver el ejemplo que tenemos hemos dicho, Sharon, en Lucas 23. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Estoy en el momento de la crucifixión de Jesús. Imaginaros, en ese mismo instante, ¿qué no estaría viviendo, qué no estaría sintiendo? Como ha dicho la pastora, ¿verdad? Cuando Magdalena en esos momentos, ¿verdad? De angustia, de no puedo moverme, no me responde el brazo, no me responde la pierna, ni aún las palabras me salen, porque la boca no me responde, la tenía toda doblada. Qué angustia, ¿verdad? Qué momento de... Imaginaros ese momento justo de Jesús, dice, se hizo tinieblas sobre toda la tierra. Dice el 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice que expiró. En ese instante Jesús murió físicamente. Sabemos, ¿verdad? Su cuerpo ahí dejó de respirar. Pero en ningún momento de la palabra, desde el punto 1 de Génesis hasta el último punto de Apocalipsis, vamos a escuchar las quejas de Jesús.
En ningún momento de la palabra vamos a ver una recriminación de parte de Jesús por pasar esta circunstancia. A nosotros sí nos recrimina en muchos momentos, aún nos llama víboras. Satanás, apártate de mí, le dijo a Pedro que andaba con él. Imaginaron, ¿no? Sí, recriminó a los apóstoles, sí, nos recrimina a nosotros en la palabra por nuestros hechos. ¿Hasta cuándo? Estaba hasta harto. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Verdad? Jesús jamás, por estas circunstancias que ninguno de nosotros hemos tenido que pasar, que yo creo que es el mayor ejemplo que podemos tener cuando nos vienen nuestras situaciones y nuestras circunstancias donde debemos de mirar en estos versículos. Léetelos, léete estos versículos cuando creas que tu situación es la peor, cuando creas que estás pasando por lo más grave, cuando creas que es lo más doloroso que estás viviendo. Léete estos versículos y mira qué ejemplo. Jesús dice que le dijo al Padre, encomiendo, a ti encomiendo mi espíritu. ¿Qué hizo Jesús? En su peor momento, en su peor situación, tuvo un momento anterior en el que casi dijo, Padre, si es necesario, si no es necesario, que pase de mí esta copa, si es posible, que pase de mí esta copa, porque él sabía lo que iba a padecer, él sabía lo que iba a sufrir. Pero sin embargo él no dijo, Señor, no soporto más, no aguanto más, sácame de aquí. Y yo creo que el Padre lo hubiera sacado. Hubiera tenido que buscar otro cordero, hubiera tenido que buscar un plan B, otra solución. Pero sin embargo en ningún momento Jesús se echó atrás. En ningún momento Jesús tiró la toalla ni abandonó. Él dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no era posible, él tenía que ser el cordero. Y él ya había venido. Y él tenía que ser crucificado. Pero en medio de esa situación, él pasó y permitió beber de esa copa. Pero cuando llegó el momento de la crucifixión, cuando ya dice que todo se hizo oscuridad, que aún el sol se oscureció, en ese momento el velo se rasgó y él dice, Padre, encomiendo a ti, encomiendo mi espíritu. Yo creo que es difícil, claro que es difícil, todos sabemos que es difícil en medio de una situación decir, Señor, en tus manos me dejo. Señor, toma tú el control de mi situación. Señor, toma tú el control de mis circunstancias. Es muy difícil, pero es la única salida. Amén. Es la única salida, te lo aseguro. Y seguro que vosotros estáis de acuerdo. Porque si habéis pasado por situaciones en las que no lo habéis dejado o no hemos dejado la situación al control del Padre, no ha ido bien. En el momento que dejamos la situación en control del Padre, todo cambia. Siguen siendo duras porque Dios ha permitido muchas situaciones, por eso decía al principio, a veces nos las hemos buscado, otras veces ha sido el diablo el que ha venido, pero otras veces hemos sido nosotros y otras veces es el Padre el que las permite. Y cuando el Padre permite, como aquí el Señor permitió que su Hijo fuera crucificado, que su Hijo padeciera de esa manera, cuando tu situación es el Padre el que la permite, en estos días lo hablábamos también en el Zoom, en el grupo, a veces decimos, a veces es Dios, hermano, por una situación de alguien y pasa una situación dura, difícil, complicada, donde no entiendes, donde te preguntas, donde te vienen dudas y dices, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué ahora? Nosotros hemos tomado en esta iglesia una decisión importantísima y es de entrar en los tiempos del Señor, es entrar en las fiestas del Señor. Amén. Y hemos tomado la decisión, hemos hecho, como decíamos la semana pasada, hemos hecho un pacto con el Padre. Sí, Señor, nosotros estamos dispuestos. Y hoy lo hemos orado, como nos ha dicho la pastora, Dios, yo estoy dispuesto. Nosotros estamos dispuestos a entrar por tus tiempos. ¿Qué es la fiesta del Pesaj? Nosotros estamos en la fiesta del Pesaj. ¿Qué quieres tú? Aprendemos, buscamos, Dios nos enseña, nos ministra. ¿Qué hay que hacer en la fiesta del Pesaj? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues aquí estamos. ¿Es la fiesta de las primicias? Aquí estamos, Señor. ¿Hay que traer las primicias? Pues nos preparamos nuestro bolsillo y traemos las primicias. Amén. Y ahora estamos en el tiempo de Shavuot que tenemos que llegar a Pentecostés. Y hemos hecho un pacto con el Señor y Pentecostés tiene que llegar. Quedan 3 semanas justo, 21 días. Y hemos tomado la decisión de entrar por ahí también. Pero el Padre nos ha dicho algo y nos está ministrando en todo este tiempo. Y como nos decía el otro día, tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos y tenemos que prepararnos para llegar a Pentecostés. Amén.
Y a veces el Señor va a permitir en medio de este camino que haya un desierto. Son 50 días. Moisés estuvo 40 años, otro estuvo 40 días, 40 días, 21 días de ayuno, Daniel, ¿verdad? Los 10 días de ayuno de Daniel. Hay muchos días, muchas situaciones en la palabra donde el Señor permite desiertos en tu vida. Y tú te preguntas, Señor, ahora que he tomado la decisión de servirte, ahora que hemos tomado la decisión, ¿verdad?, de entrar en los tiempos que tú nos estás marcando, ahora que hemos tomado la decisión de cumplir las fiestas solemnes que tú nos enseñas en la palabra, ahora me viene esto, ahora tengo que pasar por esto. ¿Te has podido quedar sin trabajo? ¿Te ha podido venir una enfermedad? Como le ha pasado a Magdalena, ¿verdad? O te vienen crisis, te vienen dudas, como dicen los psicólogos, dudas existenciales, que no sabes ni quién eres, que no sabes ni dónde estás, que no sabes para qué estás en este mundo, que no sabes cuál es el plan y el propósito. Hay personas así, y en la iglesia también, por desgracia, pero que a mí me pasa y que te puede pasar a ti, hoy o mañana, no sabemos las situaciones que nos van a venir en la vida. Por eso tenemos que aprender la palabra y por eso tenemos que tomar el ejemplo que tenemos y el mayor testimonio que es Jesucristo. Porque cuando nos vengan estas situaciones tenemos que saber, porque el desierto está para todos. Dios permite los desiertos. A mí el Señor una vez, yo lo digo como testimonio, hace muchos años, estábamos todavía en Chiclana, me vino un profeta de los que visitaba nuestra iglesia y me dio una palabra y me dijo que yo sería como palmera en el desierto. A mí me sentó como un rayo esa palabra, me sentó fatal, porque yo digo, ¿desierto? Señor, he dejado todo, dejé mi ciudad, donde yo me crié, que fue Jerez, mis amistades, dejé una familia, no me costó mucho, la verdad, porque tenía muchos problemas, es verdad. Mi familia era donde yo tenía el problema. Os lo digo como testimonio y para que os sirva también. A veces creemos, hay familias que es una bendición y hay familias que no somos tan de bendición, no hemos sido. Yo ahora la mía sí, porque lo he cancelado todo. Yo considero que mi familia, mi hogar, es una bendición, es por lo que he luchado y es lo que soñé que Dios me diera, le he pedido al Señor. Y tengo una familia, pero cuando yo era joven yo no me crié lo que es una familia. Yo me crié, eso era una selva, aunque socialmente eran un ejemplo, económicamente lo más, pero lo que es una familia, lo que de verdad el Señor me ha enseñado que es una familia, yo no la tenía. Al contrario, esa situación y esa vida me llevó a otra vida. Entonces, por eso os lo digo, ¿no? Pero a veces pues nos vienen esas situaciones, ¿verdad? Y podemos estar viviendo esas circunstancias. Y en medio de todo eso tú te preguntes, Señor, ahora que yo he decidido servirte, ¿me dices esto? He dejado la familia, he dejado una empresa que supuestamente era para los dos hermanos y yo, bueno, la familia ya lo tenía todo preparado, hasta la mesa, me decía, tu mesa con tu teléfono y tus flores, veían hasta las flores. Yo, a veces me preguntaba, digo, ¿dónde veían esta gente las flores? Y siempre me decían eso, me acuerdo. Y tus flores, tú con tu teléfono, tú vas hasta allí, yo iba a ser la secretaria, yo todo preparado y rechacé todo eso, renuncié a todo eso por servir al Señor. Y Señor, estoy aquí y ahora me dices que me vas a poner en un desierto, que ese es mi futuro. Un desierto, cuando conoces al Señor, ¿verdad? Empiezas a conocer el desierto, es lo peor. Nadie quiere estar en el desierto. Pues vaya promesa, al otro le promete, irás a las naciones y el otro, y tú serás profeta y a ti te enviaré y tú tendrás el don de alabanza, ¿verdad? Y a mí me dice que es desierto, ¿y esto de qué va? Claro, yo decía, ¿esto de qué va? Contra más te doy, contra más he renunciado, ahora a mí me manda al desierto, pues de verdad que me sentó fatal. Y yo por años, pues bueno, lo tenía por ahí escrito, creo que todavía lo tendré que tener ese papel por ahí. Pues yo seguí caminando, ¿no? Hasta que un día ya y mi vida fue un desierto. Realmente fue así, el Señor no mintió, nunca miente. Se cumplió la palabra y el Señor me pasó por un desierto en el que tuve un matrimonio fracasado porque no era la voluntad de Dios. Yo seguí los planes una vez más por la familia, por agradar a la familia, por dejarme llevar por la familia. Me metieron en un matrimonio que no era de parte de Dios. Y trajo desgracia a mi vida y sufrí muchísimo. Lo único bueno que pude sacar fue mi hija Noemí, que Dios nos la regaló.
Bueno, puedo decir, tengo a mi hija, es lo único bueno. Y no me avergüenzo decirlo, es lo único bueno que saqué de ese matrimonio. Pero sufrí mucho y sufrieron muchas personas alrededor también por culpa de ese matrimonio, que no estaba en los planes ni en el orden de Dios. Pero mi vida fue un desierto fuerte. Me trajo el Señor aquí a 400 kilómetros de lo mío, de mi tierra, de mi gente, de mi clima. Yo no entendía nada, decía, señora, Jaén, ¿esto qué es? Yo no sabía ni dónde estaba Jaén. Para mí ni la gente me gustaba, eran todos muy serios, eran todos muy malajes, como yo decía, ¿qué malaje tiene? Nunca se ríen. Aquí todo el mundo es serio, y si yo decía una broma, hasta me miraban mal, ¿verdad? Yo decía, ¿habré metido la pata, habré dicho algo malo? Porque nadie respondía como uno, ¿verdad? Claro, pero lo digo ahora ya que os amo, ahora ya que vivo aquí, que me he quedado, que me he casado con un jienense, que ya os amo Jaén, pero me costó mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo no lo entendía, para mí eso era un desierto. De verdad, literalmente era un desierto estar aquí, porque aparte yo iba de paso, este no era mi lugar donde el Dios me pensaba, creía yo, que yo iba de paso y era el lugar donde Dios me quería traer. Se lleva a mi hijo. Imaginaros mi desierto, ¿no? Y yo empecé a buscar al Señor porque me recordó todo eso, esa palabra. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo me voy a poner en el desierto? Te he demostrado que te amo, que te sirvo, que estoy dispuesta a todo por ti, te he entregado todo. Yo no quiero seguir en el desierto. Pero el Señor me hizo buscar en esa palabra, busqué ese papel, lo leí y me hizo buscar el significado. Y después me alegré, le dije, gracias Señor, porque era hermoso. Y por años yo viví rechazando esa palabra, negándome a eso, molestándome que el Señor me lo hubiera dicho. Y el Señor decía, pero date cuenta, yo te dije, y no te enteras de lo primero, ¿no? Serás como palmera en el desierto. ¿Y las palmeras qué hacen en el desierto? Dan sombra y dan agua. Para todo el que pase por ahí, por el desierto, tengan un lugar donde refugiarse y a quien acudir. Se me ponen los vellos de punta, porque de verdad cuando Dios me mostró eso, cambió mi visión del desierto y cambió mi vida. Porque le dije, gracias Señor, porque yo me he enfadado contigo por años y resulta que tú lo que me habías dado era una bendición. Porque Dios no a cualquiera le permite estar en el desierto, todos podemos pasar por un desierto, pero estar ahí y ser parte del desierto, no cualquiera. Dios, ¿qué has visto tú en mí? Entonces cambió todo en mí. Mi manera de ver, la palabra que Dios me había dado, la visión que Dios tenía para mí. Y entendí, Dios, entonces es que tú me has visto a alguien fuerte, tú me has visto a alguien preparada para soportar el clima del desierto, para soportar las tempestades, el frío de la noche, la calor del día, cuando no hay agua. Yo estoy preparada para todo eso. Y que encima otros cuando pasen por el desierto se paren donde yo estoy y vean en mí un cobijo y vean en mí un testimonio y vean en mí un refrigerio, un refugio. Qué diferente, ¿verdad? Cuando empecé a verlo así, tuve que arrepentirme, por supuesto, me arrepentí. Le pedí perdón al Señor y encima le di gracias, Señor, porque tú me has visto de esa manera, ni yo me veía, yo todo lo contrario, me quejaba y me negaba y tú tenías un plan y un propósito tremendo con mi vida y yo no lo veía. Gracias, Señor, por permitirme y aquí estoy. Aunque la palmera es Tamar, el nombre de Tamara es palmera. No me has llamado Tamar, pero gracias, Señor, por verme como una palmera, por ponerme, como dijo, yo te pongo en el desierto como una palmera. Y le doy gracias al Señor porque si puedo ser refugio para alguien, si puedo ser consuelo para alguien, si puedo ser refrigerio para alguien, gloria al Señor. Aquí estoy, Señor, úsame. Y cambió mi vida. Y el Señor me ha dado un oasis. Sigo en el desierto, pero en un oasis, que es muy diferente. Y el que pase por ahí, yo estoy dispuesta a lo que el Padre quiera usarme. Amén. Entonces, en medio de tu situación, en medio de tus circunstancias, en medio de tus desiertos, piensa que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito. Amén. Con Jesús, qué duro, ¿no? Podíamos preguntar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Padre, ¿por qué yo? Y Jesús nunca le pregunta eso al Señor en la palabra. Ni le dice por qué yo, ni por qué ahora,
ni por qué así, por qué en una cruz, por qué de esa manera tan cruel. Podía haber muerto de otra manera, ¿no? Un infarto y no te enteras y te quedas dormido y murió igual. No, tenía que ser así. Y Jesús nunca le preguntó al Padre, ¿por qué así? ¿Por qué así, Padre? De esta manera tan cruel, ¿por qué yo? ¿No había otro? ¿Por qué ahora que estoy predicando, que estoy dando testimonio, que hago milagros, señales, prodigios? En ningún momento había un plan y había un propósito. Dice que en el momento en el que todo se oscureció, que Jesús se expiró, dice que se rompió el velo en dos. Y eso nos enseña la palabra y nos dice que en el momento que se rompió ese velo, había una puerta donde tú y yo podíamos ir al Padre directamente. No necesitábamos, como hasta ese mismo instante, solamente el sacerdote podía ir directo al Padre. El pueblo no podía. En el momento que Jesús expiró, en ese momento que se rompió el velo en dos, tú y yo tenemos entrada directa al Padre y podemos ir cada día al Padre. Había un plan, había un propósito. Cuando Jesús murió, dice la palabra, como leímos la semana pasada, en el momento que Jesús ya partió después de morir, después de resucitar de esos 3 días, después de estar 40 días con los discípulos, Él partió, dice que lo vieron partir, irse en una nube. En ese mismo momento Él envió al Espíritu Santo. Había un plan y había un propósito, que Él se fuera. Porque cuando vino el Espíritu Santo de esa manera, tú y yo y todos los que queremos y estamos abiertos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo puede hacer la obra a través tuya y a través tuya y a través tuya y a través mía, porque Él envió al Espíritu Santo sobre ese lugar y envió lenguas de fuego y envió dones sobre cada uno. Había un plan, había un propósito también con eso. Y desde ese día nació la iglesia. Imaginaros qué propósito, qué plan había detrás de todo eso. Que nació la iglesia de Jesús. Desde ese día ellos estaban reunidos, estaban todos juntos, estaban unánimes, no sabían lo que iba a venir, pero estaban todos ahí esperando, obedeciendo al Padre. Y desde ahí salieron a un lugar, a otro, a formar iglesias. Y se formó la iglesia de Cristo. Había un plan tremendo. Por muy duro que sea tu circunstancia, por muy duro que sea lo que tengas que estar pasando, por muy seco que sea tu desierto, piensa que siempre hay un plan y que siempre hay un propósito detrás de todo lo que el Padre hace. Amén. No es casualidad, Dios no hace nada por casualidad, todo con un plan y con un propósito. Y por muy duro que tenga que ser el desierto que atravesemos, por muy dura que sea la situación, sepamos que siempre, al final, el Señor, el plan y el propósito va a ser revelado. Amén. Vamos a leer en Deuteronomio, donde el Señor aquí nos va a mostrar también su plan. En Deuteronomio 8, del 1 al 16, vamos a leer, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Recordáis que la semana pasada leímos, verdad, en Levítico, como el Señor a Moisés le da la tabla, hace un pacto con su pueblo, el pueblo hace un pacto con Dios y el Señor le da las tablas de la ley? Cuidaréis de poner por obra. Ya sabéis cuáles son los mandamientos. El Señor nos está hablando, que sabemos cuáles son esos mandamientos, pero nos dice que no solo tenemos que saberlo, sino que tenemos que ponerlos por obra. Amén. Tenemos que poner por obra los mandamientos que yo os ordeno hoy. Ordeno, no os lo digo, os lo dejo escrito y ya está. No, son órdenes y las órdenes están para acatarlas. Amén. Para obedecerlas. Y dice el Señor: todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El Señor está hablando de bendición. Yo te ordeno que obedezcas, que cumplas esos mandamientos para que tú puedas vivir, para que tú vivas bien y tú poseas, como decía la pastora, las bendiciones te van a seguir, para que todas las bendiciones te pertenezcan. Cumple los mandamientos que yo te he dejado. Obedéceme. Sigue. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Cuando Dios te bendiga, cuando tengas las bendiciones, yo ahora tengo una familia, yo puedo disfrutar de una familia, pero yo me acuerdo de que en mi desierto yo perdí la oportunidad de una familia y tuve que pasar las desgracias que tuve que pasar y tuve que sufrir lo que tuve que sufrir. Aunque
no fuera feliz, aunque yo no quisiera ese matrimonio, pero sabemos, los que hemos pasado, que un divorcio no es agradable, que se pasa mal, que se sufre, aunque estés deseando perder de vista a la otra persona, pero es duro y es difícil porque hay familiares cercanos y hay familiares que rodean que sufren, y más cuando hay niños. Es duro y es difícil. Yo tuve que pasar ese desgarro. Cuando Dios se llevó a mi hijo, tuve que pasar ese desgarro, momentos duros y difíciles. Pero que Dios permite, porque estás en el desierto y tú pierdes una familia y tú pierdes esa oportunidad, pero Dios está ahí y te dice, y te acordarás de todo el camino. Yo ahora, cuando disfruto de mi familia, me acuerdo de mi desierto, me acuerdo de todo lo que dejé en el desierto, todo lo que tuve que perder, todo lo que el Señor me permitió pasar en ese desierto. Y dice, te acordarás por dónde te ha traído Jehová tu Dios. Es decir, que es de parte de Dios. Es Dios el que te lleva, no dice, cuando el diablo te llevó al desierto, como, ¿verdad? Leemos la palabra. No, aquí dice, por dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fue el Señor el que te metió en el desierto. Fue el Señor el que permitió que pasaras ese desierto. Amén. Dice, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Otra vez más nos habla el Señor, hermano. Que había en tu corazón. Cuando yo estaba pasando ese desierto había rebeldía, había queja, había amargura, porque yo no quería eso, porque yo no lo entendía, porque yo no lo aceptaba. Muchas cosas en nuestras vidas son así. No las aceptamos y nos rebelamos y nos quejamos y criticamos y nos negamos a obedecer los mandamientos, la voluntad del Padre en nuestras vidas. A veces pasa eso. Y mientras estamos pasando ese desierto, dice el Señor que nos lleva a ese desierto para afligirte. Mi aflicción fue dura y fue muy fuerte. Tu aflicción en medio de tu desierto es la más dura para ti. Para mí fue la mía, para ti es la tuya. La aflicción que tú tengas que pasar ahora en tu desierto, en tu situación, en tu circunstancia, seguro que para ti es la más dura. Y podemos quejarnos, Señor, ¿por qué me afliges? ¿Por qué permite, Señor, que yo tenga que sufrir esto? No es justo. Yo lo he dicho. No es justo, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo te amo, si yo te lo he dado todo, mi tiempo, mi familia, mi dinero, he renunciado a todo lo que es el mundo, a todo lo que tenía fuera y me he quedado con lo opuesto. Yo me quedé con lo opuesto, no quiero nada del mundo, no quiero nada de lo que había fuera, de lo que yo tenía antes de conocerte. Yo ahora lo nuevo, todo en ti es nuevo. Yo me quedé con ese versículo, con esa palabra. La teníamos allí en el comedor, ¿te acuerdas? En el sitio de oración había un cuadro, el otro día lo estuve viendo en una foto, la primera vez que me llevaron a mi sobrino, mi primer sobrino, cuando nació, y me hice una foto y está justo detrás ese cuadro. Nos dice, creo que es en 2 Corintios 5:17, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y yo leí eso al principio de conocer al Señor, y yo dije, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo estoy buscando en mi espíritu. Las cosas nuevas, todo nuevo. No quiero ni las ropas fuera. Yo lo quería todo nuevo, para que fuera todo, borrar todo el pasado y que fuera todo nuevo en el Señor. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Pero decía, Señor, todo he renunciado y todo lo he dejado por ti. Ahora te quejas y no entiendes y no comprendes y te puedes preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ahora? Y dice el Señor, te afligió en el desierto, el Señor te aflige, te hace pasar esa aflicción para probarte. Dios quiere ver en medio de tu desierto, quiere probar tu fidelidad. El otro día la pastora nos habló de eso, si lo recordáis, y ella lo decía. El Señor quiere probarnos, quiere ver cuál es tu reacción en medio de tus circunstancias, por muy dura que sean. Mira Jesús en la cruz, ¿cuál fue su reacción? Ni una queja, ni un por qué, ni para qué, ni por qué yo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? En ningún momento. Él dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y nosotros en vez de decir, Señor, toma esta circunstancia porque es que no soporto a esta persona, o porque no entiendo lo que me está pasando, o por qué me toca a mí, o por qué yo esto, no. Ir al Señor y decirle, Señor, toma esta situación porque no la entiendo, porque me duele, porque no me gusta, porque no la comprendo, porque no lo veo justo, o porque... Pero toma tú esta situación, Señor, a ti encomiendo mi situación.
Si tomamos esa actitud, esa postura, en medio de tu situación, en medio de tu desierto, porque dice el Señor, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Si hay queja, si hay rencor, si hay orgullo, si hay rebeldía o hay gratitud. Y decir, gracias Señor, porque en medio de este desierto me estás enseñando que tengo que dejar todo esto atrás. Porque en medio de este desierto me estás enseñando que tengo que ser fuerte. Que aunque no haya agua, yo soporto. Que aunque haga calor, yo lo soporto. Que aunque haga frío, yo lo soporto. Que aunque tenga esta persona a mi lado, yo la soporto. Eso yo creo que es más duro que estar sin agua, ¿no? Cuando no puedes ver a alguien y lo tienes que soportar, no, lo tienes que amar. Dice la palabra y nos enseñó el Señor hace muy poco. Nos habló directamente. Tenemos que amar a nuestros hermanos. En medio de tu desierto, el Señor te enseña, dice, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor nos lleva a desiertos para probarnos, para afligirnos y para ver si de verdad le amamos a Él o no le amamos, si de verdad le obedecemos o no estamos dispuestos a obedecerle cuando nos vienen los momentos duros, cuando nos vienen los momentos difíciles. Ya no estamos dispuestos a obedecerle, ya nos echamos atrás, ya nos ponemos a un lado, decimos, bueno Señor, pasá vosotros que yo ya iré después, que ahora estoy ocupado, que es que ahora no entiendo. Que es que ahora espérate que yo cuando lo entienda entonces os seguiré. Pasá, que yo me quedo aquí. El Señor no es así. El Señor dice que Él nos mete en el desierto para saber qué hay en nuestro corazón de verdad. Si verdaderamente le amamos a Él, hemos hecho un pacto con Él y si es de verdad o es de boquita. Nuestros compromisos, nuestros pactos con el Señor. Si estás comprometido a amar a tu hermano, si lo estás amando de verdad o no. Si te estás preocupando de verdad por el necesitado o no. Si te estás preocupando de verdad de orar al Señor todos los días, de leer su palabra o no. Si te has comprometido en el Shabbat, te has comprometido en sus fiestas solemnes de cumplir o no. Seguimos leyendo, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, lo hemos compartido antes, justo, estas mismas palabras. ¿No es el Señor dirigiendo, no es el Señor tomando el control en todo momento? Nos quiere decir lo mismo, el Señor nos está diciendo. Él está al control de tu vida, de tu ropa, de tus zapatos, de tu comida, de tu casa, de tu familia. Él está al control de todo. Solo quiere probarte. Solo quiere ver cómo reaccionas ante las circunstancias. ¿No habéis visto eso, cómo hacen las pruebas, verdad? Cuando le hacen, y por desgracia a mí me da lástima algunas veces cuando veo a los animales, ¿verdad? Que los usan. Lo que llaman como cobayas, ¿no? Le dan medicación a ver cómo reacciona el ratón, si vive o si muere. Si se muere es que ese medicamento no vale. Bueno, pues ya el ratón se ha muerto ya. ¿Qué va a hacer? Tienen que ver cómo reacciona ante ciertos estímulos, ante ciertas medicaciones, ¿verdad? Hasta el clima, cómo reaccionan en este clima, en el otro, para saber después y poderlo probar en humanos, para que sea bien para nosotros. Mala comparación, pero así es el Señor, quiere probar, a ver cómo reaccionas ante las situaciones. Mira Job, le voy a quitar todo, voy a permitirlo, hombre, sí, venga, lo voy a permitir. Y fue el diablo, fue Dios. No podemos darle la medalla al diablo de todo lo que le pasó a Job. La medalla es de Dios. Dios fue el que lo permitió. Si Dios no lo permite, no hubiera muerto ni uno de los hijos de Job. No hubiera muerto ni uno de los animales de Job. Nada hubiera ocurrido. Ni la sarna que le vino a Job le hubiera venido si Dios no lo hubiera permitido. No fue el diablo, fue Dios el que lo permitió. Para ver cómo reaccionaba Job ante toda esa situación. Ante todas esas circunstancias que le vinieron. Es Dios el que te está probando en tu desierto. Es Dios el que quiere ver cómo reaccionas cuando tienes problemas con tu familia, cuando te dejas sin trabajo. Es Dios el que te está probando
Cuando a veces abres el frigorífico y no tienes todo lo que quisieras tener. O cuando tu coche empieza a fallar. Es Dios el que te está probando para ver cómo reaccionas ante esa situación y esa circunstancia. Pero Él está al control, como ha dicho la pastora también justo. Por eso digo, es todo lo mismo. Pero Dios está al control. Dios lo controla todo, hermanos. Él sabe todo de ti y de mí. Y Él quiere estar al control. Él quiere que le dejemos a Él el control. Amén. Seguimos leyendo, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Justo también la pastora hablaba de eso, ¿verdad? El Señor también nos reprende, el Señor también nos castiga. Lo dice la palabra, porque el Señor quiere el bien para nosotros. A veces tenemos que castigar a nuestros hijos. Yo el otro día tuve que darle un susto a Eliana, pero evidentemente no la iba a tirar. La pastora, madre mía, se le ha ido la olla. Es capaz de tirar a un niño por la ventana. No la iba a tirar, evidentemente, aunque está ahí, tápate los oídos. Pero el susto se lo llevó. Cuando vio que abrí la ventana, le dije, es que te tiro por la ventana, vamos. El susto se lo llevó. Tuve que darle un pellizcón bueno, un susto gordo, porque otros a lo mejor no necesitan tanto. Otro con que les diga, y le levantes la voz, mira a Samuelito, no le puede decir ni que no. A Samuelito le dice algo que no, y se muere de pena. Le entra una pena que no. Pero otros necesitan un poco más, porque el no ya no le sirve de mucho. Le entra por un oído y le sale por el otro. Pues así es Dios con nosotros, dice la palabra. Como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. A veces yo necesito que Dios me dé una voz y reacciono inmediatamente. Pero a veces Dios te está dando una voz y te está entrando por un oído y te sale por el otro. ¿Tendrá que tomar Dios otras medidas? A lo mejor tiene que coger un azote y darte en el culo un par de azotes. A lo mejor te tiene que castigar una semana en tu cuarto sin salir. ¿O no lo hemos hecho los padres? Hemos castigado a nuestros hijos sin salir. Y de ahí del cuarto no sales en todos los días. O en toda la semana. Depende de cómo haya sido la situación. Hay temas que han merecido una semana entera castigado. ¿O no? Dice la palabra. Como el hombre castiga a su hijo, así Dios te castiga también. Cuando ves que no obedece sus mandamientos, cuando ves que no cumple sus estatutos. Seguimos leyendo y dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Si no quieres que Dios te castigue, que no es que hablemos de un Dios castigador, por supuesto, siempre hemos dicho, ¿verdad? Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios castigador que esté todo el día detrás, pero que cuando te tiene que castigar, te castiga. Los padres no estamos todo el día como a lo mejor los hijos nos ven, sobre todo en ciertas edades. Siempre con la adolescencia, es que es la edad. Es la edad y es el carácter de cada uno también. Hay adolescentes que se complica mucho la cosa. Hay otros adolescentes que no se complican tanto. ¿Es complicado? Sí. Pero los padres no, ellos nos ven como que estamos todo el día castigando, que estamos todo el día todos decimos que no, esto no se puede, esto no, somos los malos. Pero los padres no solo somos los malos, no estamos todo el día, los padres también amamos, como decía la pastora, ¿verdad? También cuidamos y también bendecimos. Y en cuanto vemos que a un hijo le pasa algo, ahí acudimos, sea la necesidad que sea, y estamos deseando darle un abrazo y un beso cuando sabemos que lo están pasando mal, o si se ha caído corriendo vas a curarlo, vas a cogerlo. ¿O no? Así somos los padres, pues imaginaros Dios con nosotros. Pero a veces hay que reñir, a veces hay que castigar, cuando no nos portamos bien, cuando no cumplimos, dice, guardarás pues los mandamientos. Inmediatamente, sí, Dios castiga si no cumple sus mandamientos, si no obedece, dice, entonces si quieres, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es tremendo, ¿no? ¿Es bueno Dios con nosotros? Él quiere que cumplamos sus mandamientos, sus estatutos, que lo obedezcamos, que andemos en sus caminos, porque Él nos quiere llevar a esos lugares
donde habla todo eso, habla de bendición, tierra de miel, de olivos, de vides, de trigo, de cebada, de arroyos, de manantiales, de todo es bueno. Dice, comerás y no te saciarás, no te faltará nunca el pan. No nos faltará de nada, hermanos, dice la palabra. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Él nos va a llevar a un lugar bueno. No nos va a faltar nada. Va a estar al cuidado de nosotros. En todo lo que necesitemos. Aquí dice que Él nos va a bendecir. Dice, seguimos, en el 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo compartimos también justo hace una semana o dos. Decía la pastora que a veces pasa, hermano, a veces nos pasa. Pasamos el desierto, pasamos la situación dura. Ay, Señor, 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 el Señor nos bendice, el Señor nos saca, el Señor nos ayuda. Y en el momento que ya se ha solucionado el problema, nos olvidamos de Dios. Ya no existe Dios. Ya otra vez llevo yo mi camino. Y el Señor dice aquí, cuídate de todo esto para que no se te olvide. Vaya que te preocupes y ahora que tienes tu casa muy bonita, que tienes tus animales muy engordados, que tienes tu barriguita llena, que tienes tu bolsillito que no te falta, ahora ya te olvidas del que te lo dio, el que permitió que en tu bolsillo no falte, el que permitió que tuvieras la casa, el que permitió que tu barriguita estuviera llena, el que todo lo permitió, porque te introduce en tierra y te introduce en bendición. Y cuando ya estamos en la bendición, ya hemos salido del desierto, ya se nos olvida Dios. Ay, ahora estamos en el oasis. Ay, ahora estamos aquí en el valle, aquí a la sombrita, a gustito, al arroyo, ¿verdad? Y ya no te acuerdas de Dios. Ahora ya a comer, a beber y a entrar y a salir. Y ya llega el domingo y no podía ir al culto porque estoy muy cansada de haberme divertido tanto allí. Estoy muy cansada ya de toda la semana, de para acá y para allá. Y ahora qué pereza, ¿verdad? Levantarte temprano y me voy a quedar en la cama porque no... Hoy, ahora se van a poner a orar. Bueno, pues que oren por mí también, que me sigan engordando. Y tú no doblas tus rodillas para darle gracias al Señor. Y tú no doblas tus rodillas para acordarte del hermano que lo está pasando mal, que aún no ha entrado en la tierra de bendición todavía. Y tú no oras, y no clamas, y no buscas, y no cumples esos mandamientos y esos estatutos, y te olvidas, dices, vaya, y se enorgullezca tu corazón, dice la palabra. Se enorgullece nuestro corazón, ¿verdad? Nos creemos, lo tengo por mí, por mi trabajo, las horas que he hecho, el trabajo que tengo, lo bien que he estudiado, o lo guapa que soy, o lo bonito que se me ve. Y no te acuerdas que es Dios el que todo te lo permitió, que es Dios el que te ha dado todo lo que tienes. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando anteriormente, ¿verdad? Decía, y Dios te hará recordar esos 40 años que te llevé por el desierto. No se te olvide de dónde Dios te sacó. No se te olvide que tuviste que pasar un desierto muy duro para poder entrar en tierra de bendición. Y se nos olvida que tuvimos que pasar esos desiertos. Dice el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y en el último versículo dice, y te sustentó, que Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Amén. Al final termina bien. Tiene un final feliz. Amén. Dice la palabra. El Señor nos ha hablado todo esto para recordarnos, para enseñarnos de que Él permite que pasemos por desiertos. Queremos llegar a un Pentecostés, hermano. Hemos dicho, sí, Señor, qué bonito, ¿verdad? Empezar, que estuvimos, qué bonito las primicias, qué bonito los sábados, el Shabbat, ¿verdad? Que disfrutamos, que comemos, que bebemos, nos gozamos. Pero hay un camino para llegar, a lo mejor es un desierto, hasta llegar a Pentecostés. A lo mejor el Señor quiere probar a ver si tú estás verdaderamente o no estás verdaderamente preparado
para llegar a Pentecostés. Porque el Señor nos ha dicho que nos santifiquemos, que nos limpiemos, que nos preparemos. El Señor quiere ver, aquí nos ha enseñado, quiere ver nuestro corazón. Para probarte, para afligirte, para ver qué hay en tu corazón, si verdaderamente le amas o no le amas. Dios no le va a dar de sus bendiciones a cualquiera. Dios le va a dar de sus bendiciones a sus hijos, a los que cumplen sus estatutos, a los que obedecen a sus mandatos, a los que están dispuestos. Sí, Señor, pruébame. Sí, Señor. Y si tengo que pasar la aflicción, pues habrá que pasar aflicción. Pero en medio de la aflicción vamos a glorificar al Señor. En medio del desierto tenemos que glorificar al Señor. No puede encontrar la queja, la crítica, no puede encontrar el pecado, no puede encontrar la maldad, no puede encontrar la desobediencia. Porque eso tenemos que ir dejándolo por el camino y todos tenemos. No hemos llegado de santos ninguno. Todos tenemos, unos más, otros menos, algunos todos. Pero todo eso tiene que ir quedándose en el desierto. Porque no nos va a introducir, dice la palabra, te introduce en tierras buenas, en arroyos, en manantiales, en olivos, en vides, en bendición. Pero porque te ha afligido y te ha probado y has visto el Señor que en tu corazón no había maldad, que en tu corazón verdaderamente amabas a Dios y querías obedecer su palabra. Aunque cuesta obedecer a veces porque no entendemos, no comprendemos o lo que queramos. O es duro, simplemente, es que es duro, sí, pero el Señor quiere probarte. No te quejes, no te angusties, dale gracias al Señor y dile gracias, Señor, porque tú me estás probando. Si tú me quieres probar es porque, oye, algo grande tienes para mí. Cuando vemos que pasan las pruebas estas, ahora se llaman las audiciones, ¿no? Los programas estos que vemos, a los que cantan, a los que bailan, tienen que pasar una audición primero. Los que pasan la audición primero los prueban a ver si valen o no valen para llegar a ser parte de un grupo, de un equipo. El Señor quiere un grupo y quiere un equipo en la tierra buena, en las bendiciones. Pero primero tiene que probar si valemos o no valemos para llegar hasta allí. Y para valer, el Señor nos enseña qué es lo que tenemos que pasar. Es mirar nuestro corazón, probarnos y probar que nuestro corazón verdaderamente esté preparado y verdaderamente seamos hijos que obedecemos y que cumplimos. Dice, cuídate de guardar y cumplir mis estatutos y ponerlos por obra. Váyase que nos orgullezcamos y nos creamos que somos nosotros tan listos, tan buenos, tan santos, que nos lo merecemos todo. Y nos olvidemos que hay un desierto por el que tuvimos que pasar, de donde Dios nos tuvo que sacar para llevarnos a la buena tierra. Y a veces Dios lo permite en nuestra vida, no 1, ni 2, ni 3. A veces los desiertos son más largos, son más constantes, son más a menudo. Cuando Dios quiera, Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Y cuando el Señor quiera probarme y quiera afligirme, porque Él quiere ver mi corazón y Él quiere ver verdaderamente qué hay en mí, es porque algo me tiene preparado. Si no, no me va a probar. ¿Para qué la voy a probar si no hay nada que darle? Si no tengo nada para ella. Pues mientras Dios quiera probarme es que hay algo grande para mí. Seguro que tiene algo preparado y si lo apruebo, me lo dará. Así es, creo yo, en cada bendición que el Señor tiene. Son tantas las bendiciones, hermanos, que son muchas las pruebas que tenemos que estar pasando. Constantemente, día a día, a veces es día a día las pruebas. Levantarte y decir, hoy tengo que salir aprobada. Hoy no puedo mentir, hoy no puedo pecar, hoy no puedo fallarle a mi Dios. Porque al final del día hay una bendición. Amén. Así que te dejo con la palabra y la bendición está cerca. La bendición es hoy, es mañana, pero hay una preparación para Pentecostés y tenemos que aprobarla, tenemos que llegar y recibir las bendiciones. Amén.